Bueno chicos, como especial 50 suscriptores vamos a ver todo capítulo 4, teoría y práctica. La práctica tal vez no tan intensa porque la práctica de este capítulo no es tan fuerte como lo podría ser la de capítulo 3. Entonces, empecemos con la teoría. Van a ser dos videos, uno de teoría y un poquito de práctica, más de todas las prácticas, bueno, las preguntas que vienen en esta presentación, y otro ya de una de práctica. Antes de empezar, quiero mandar un especial saludo a las personas que me lo solicitaron, que vendrían siendo Ari, Vale, Dani, Bombi y Génesis. Se les quiere mucho, compañeros. Muchas gracias por su apoyo y tengan confianza que todo va a salir bien. Química no es tan difícil, es de tener paz y confianza en uno mismo. Entonces, primero, ¿qué es un medio acuoso? Porque no podemos hablar de disoluciones en medios acuosos si no sabemos qué es un medio acuoso o una disolución acuosa. Esto se refiere a una disolución, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy claro, un vasito con agua. Entonces yo a esta agua le echo sal. Y ya, esto es una disolución acuosa. ¿Por qué? Porque la sal, a pesar de ser, digamos, si yo tengo la sal en un plato, ese plato no me gustó, la vamos a ver así como puntitos. Pero si yo echo esta sal al agua, se va a ver completamente igual. O sea, después de agitarlo un poco, el vaso se va a ver así. Se va a ver de la misma forma que como se veía en un principio. Y esto es una disolución acuosa. Es una disolución que usa como disolvente al agua. Y se disuelve algo. No es nada feo. Entonces, en este caso podemos ver un principio bastante importante, que es lo igual disuelve lo igual. Esto significa que lo no polar se va a disolver en disolventes no polares y lo polar se va a disolver en disolventes polares. Entonces, es un principio bastante útil en realidad. Ejemplos de disolventes no polares podríamos tener el hexano, que se utiliza bastante, si no mal estoy, el benceno también. Entonces, pero esto no es tan importante, es solo como parte del concepto. Bueno, ahora, disociación. Disociación es un concepto bastante importante para este capítulo y vamos a explicarlo con otro dibujito. Entonces, vamos a tener este mismo vaso de agua con sal, pero ahora es más grande porque ocupo dibujarlo más. Entonces, vamos a agarrar nuestro plato de sal y se lo vamos a echar aquí. Lo que pasa cuando yo echo sal, cuando yo echo cloruro de sodio al agua, es que como este es un compuesto iónico soluble, que ya casi vamos a ver a qué nos referimos con esto, se va a disociar. Es decir, dentro del agua se van a separar en sus cationes y en sus aniones. Pero ¿cómo sucede esto? Porque, bueno, no sé si el profe les habrá dicho, me imagino que sí. No podemos tener cationes ni aniones sueltos por ahí. Lo que pasa es que como podemos ver en este dibujito, porque eso ya sí está un poco más difícil de dibujar, el agua tiene una parte, la molécula de agua tiene una parte que es más polar, perdón, una parte que es más positiva y una parte que es más negativa. Entonces, lo que hace es que las moléculas de agua rodean al anión o al catión respectivo y de esa forma es que se disocian. Ahora, hay tres posibles casos en la disociación. Esto puede ser que se disocia al 100%, que se suele... Bueno, no se hizo bonito, pero digamos, en realidad que se disocia al 100% representa que yo voy a pasar de tener cloruro de sodio a tener iones sodio más cationes cloruro. Como ahorita no se me ocurren más ejemplos, vamos a usar el caso de la sal, aunque no se cumpla con la sal porque la sal es un compuesto iónico soluble. Pero ya vamos a ver en qué afecta esto.
También está el caso en el que no se disocia por completo. Así. Y esto es en sustancias iónicas insolubles, ácidos fuertes o bases fuertes. Que, como les digo, ya casi vamos a ver qué es eso. Que podríamos verlo como que la mitad o una parte se disocia y otra parte no. O sea, una parte se disocia y otra parte se mantiene juntito. Y también puede ser insoluble, que vamos a usar lo mismo, que prácticamente se refiere a algo así. Que por decirles, o sea, para que se entienda, como el 99,9 se queda así juntito, se queda en estado sólido, y el 0,1% se disocia. Esto es la disociación, la separación de una molécula, usualmente sustancias iónicas, en aniones y cationes. Ahora, ¿qué es un electrolito? Este es un concepto también bastante interesante e importante que se usa en el capítulo. Que en resumen, un electrolito es una sustancia, vamos a usar este lapicito, es una sustancia que se disocia. Eso es un electrolito, una sustancia que se disocia. Ahora, hay tres tipos de electrolito que, bueno, vienen más adelante, pero vamos a explicarlo aquí. Están los electrolitos fuertes, los electrolitos débiles y los no electrolitos. Ahora, un electrolito fuerte es el que se disocia al 100%. Un electrolito débil es el que no se disocia por completo. Y un no electrolito es el que prácticamente no se disocia. Y ahora, esto se suele ver con un experimento que, bueno, no sé si en algún momento podrán verlo. Si en algún momento tienen la oportunidad, pueden buscar videos en YouTube de experimentos de disociación de electrolitos con una lamparita. También hay un ejemplo, es un diagrama que viene en el Petrucci, que es bastante bonito y bastante claro. Entonces, este de aquí no era, este es el lápiz normal. En resumen, que también, o sea, es un ejemplo que se habló en clase. Cuando tenemos una sustancia que es un electrolito fuerte, si nosotros tenemos un vasito de agua con ese electrolito fuerte y le ponemos energía a esta agua, y aquí conectamos un bombillo, vamos a ver qué tal me va a salir. Bueno, no está tan mal dentro de lo que cabe. Ahí. Entonces le conectamos un bombillo y si es un electrolito fuerte, este bombillo va a brillar mucho. Va a ser así. Va a ser muy brillante. O va a ser una luz muy intensa. Si fuera el electrolito débil, va a brillar, pero de una forma menos intensa, un poco más tenue. Y cuando es no electrolito, prácticamente no brilla. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Entonces, como lo podemos ver, cuando se utiliza un electrolito fuerte, la bombilla o el bombillo, la lámpara, como le quieran decir, brilla de manera bastante fuerte, bastante intensa. Cuando se le aplica un electrolito débil, brilla de una forma un poco tenue y los no electrolitos prácticamente no se encienden. Y ahora sí, ¿qué es un electrolito fuerte? Hay tres posibles sustancias que pueden ser tres posibles tipos de sustancias que pueden ser un electrolito fuerte. Los ácidos fuertes, que es esta tablita que está aquí. Les recomiendo que se lo aprendan,
es lo mejor. Entonces, recomendado. Porque no creo que la vayan a poner en el examen. Entonces, también puede ser una base fuerte. Que una base fuerte vendría siendo, a muy resumidas cuentas. ¿Por qué no se borra? No importa. A muy resumidas cuentas, una base fuerte vendría siendo un hidróxido soluble. Como podría ser, no sé, el hidróxido de sodio. El hidróxido, bueno, el hidróxido de sodio es el ejemplo más claro y se suele usar bastante. Pero hay otros casos, solo que ahorita no me acuerdo de la fila de metales alcalinos. Vamos a ver. Podría ser hidróxido de litio. O hidróxido de potasio. Esos son algunos ejemplos de bases fuertes. Esto se hace según esta tablita de aquí, que nos dice que los hidróxidos solubles, porque son la excepción de los insolubles, son los de metales alcalinos, calcio, estroncio y bario. Entonces, cualquier hidróxido de un metal alcalino, calcio, estroncio o bario va a ser una base fuerte. Y una sal iónica soluble, o una sustancia iónica soluble, es, por ejemplo, el cloruro de sodio, o la sal de mesa. Que eso también se utiliza con esa tablita, que esta sí nos la van a dar en el examen. Y podemos, bueno, recordemos que un compuesto soluble, un compuesto iónico es un catión más un anión. Como en realidad puede ser, no sé, hidruro de magnesio, no sé, ahorita no puedo pensar mucho, pero en realidad, o sea, espero que se entienda. Después lo que hacemos es revisar aquí en la tablita si es soluble o no. Soluble en agua, ¿verdad? Bueno, aquí no lo dice, pero esto es en agua. Porque al fin y al cabo es el medio que estamos utilizando. Y ya. Recuerden, ácidos fuertes, se tienen que aprender esta lista. Muy importante, demasiado importante. Saberse la lista de los ácidos fuertes. Y vamos a hacer este ejercicio. Clasifique los siguientes compuestos iónicos como solubles o insolubles en agua. Carbonato de sodio. Nosotros venimos aquí y podemos observar que todos los carbonatos son insolubles, excepto los de amonio, y cationes de metales alcalinos. Ahora, si vamos a la tabla, podemos ver que el sodio es un metal alcalino. Entonces, este aquí sería soluble. Y podemos tener también el sulfato de plomo, que si nosotros venimos aquí en la tablita, vemos que todos los sulfatos son solubles, excepto los de estroncio, bario, mercurio 2, o era mercurio 1, creo que es mercurio 2, y plomo. Entonces, si el plomo es una de las excepciones de los solubles, este aquí sería insoluble. Este tipo de ejercicios son simples, es solamente ver la tabla. Ahora, esto lo vimos en capítulo 2, si no mal estoy, pero, o 3, por ahí. Por aquí lo retomamos, que es los tipos de reacción según el sistema tradicional. Son las reacciones de síntesis, que es que se junten dos elementos, A más B me forma AB. Las reacciones de descomposición, que AB me forma A más B. También hay un caso muy importante que, si no mal estoy, en este examen pasado había salido, en el segundo parcial, sí, que es cuando nos dicen descomposición térmica. En resumen, una descomposición térmica es que un elemento se descompone cuando se le aplica calor, que es lo que significa esta flechita con un delta. El delta dentro de la química se representa energía. Entonces se le aplica energía y se descompone. Una reacción de desplazamiento simple es que A más B... No, perdón.
AB más C me forma CB más A. Pero esto solo sucede si C es más reactivo que A. En el caso contrario, es decir, que A sea más reactivo que C, no hay reacción. Ahora, si el nivel de reactividad lo podemos ver aquí con esta tabla, que es la tabla de reactividad de los metales y el hidrógeno, que el hidrógeno no es un metal, pero lo pusieron ahí de colado. Y podemos ver, no sé, si nosotros tenemos... no, sodio no, pongamos de... vamos a ver la tabla. Pongámosle que... cloruro de hierro 3. Y le metemos sodio. Y como podemos ver, aquí está el hierro. Aquí está el sodio. El sodio es más reactivo que el hierro, entonces lo va a desplazar. Y nos va a formar cloruro de hierro más... cloruro de sodio más hierro. Obviamente esta reacción después se balancea y todo, pero ese es el principio general. Y ahora una reacción de metátesis también se le llama doble desplazamiento. Es que AB más CD nos forman AD más BC. Eso es una reacción de metátesis, doble desplazamiento. Este tipo de reacciones, las de metátesis, es el mismo que se usa para el patrón de reactividad de... Bueno, en realidad no es un patrón de reactividad. Para hacer reacciones del tipo de precipitación. Que si no mal estoy, aquí está. Entonces, una reacción de precipitación es una metátesis normal. Solo que después tenemos... O sea, después de realizar esta reacción, tenemos que realizar, no sé, si el componente BC o si el componente AD es insoluble. Entonces, por ejemplo, si BC fuera insoluble, yo le pongo aquí, que, bueno, le pongo el estado, ¿verdad? Sólido, y que se precipita. Ahora, vamos con los patrones de reactividad, entre comillas, que estamos viendo en este capítulo, que son las reacciones de precipitación, que para que lo puedan visualizar un poco, una reacción de precipitación es tener aquí un beaker con cualquier cosa y que esto aquí pase de ser un líquido blanco, bueno, no siempre blanco, tal vez un poco turbio, hacer un líquido un poco más claro y tener un precipitado en el fondo, que es prácticamente un sólido arenoso que se, un sólido arenoso que se acumula ahí. Así es como se ve una reacción de precipitación. Y es como les acabo de explicar aquí. Es una metátesis. Y lo único que hacemos es revisar si alguno de sus componentes es insoluble. En el caso de que no sea insoluble, no va a ser una reacción de precipitación porque no se forma un precipitado. Es simplemente una reacción de metátesis. Ahora, una reacción ácido-base. Esto sí es más un patrón de reactividad, que es que ácido más base forman sal y agua. Por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos van a formar cloruro de sodio y más agua. ¿Y listo? Eso es una reacción ácido-base. Ahora, las reacciones redox. Las reacciones redox sí son un poco más demandantes. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar los estados de oxidación de tanto los reactivos como los productos. Para eso nos tenemos que saber una serie de reglas que no las tengo apuntadas, pero me sé la mayoría. Discúlpenme, las voy a mandar al grupo, lo prometo. Que por ejemplo, pero son las reglas de estados de oxidación que de toda la vida. Bueno, la primera fila
vale más 1. La segunda más 2. La que está antes de los gases nobles, o sea, la fila 17 vale menos 1. Oxígeno menos 2, excepto en peróxidos, que un peróxido es, si no mal estoy, X2O2, como el peróxido de hidrógeno, que es H2O2. Y cuando hay un elemento solito, por ejemplo, en este caso aquí, en este que hayamos visto aquí, cuando hay un elemento solito, su estado es igual a su carga, pero como este no tiene carga, sería 0. Y ya, esas son las reglas que hay que saberse. Entonces, vamos a revisar esto, a ver si es una reacción del tipo redox. Aquí podemos ver que el hidrógeno vale más 1, porque como les dije, primera fila más 1. El cloro vale menos 1. Como les dije, fila 17 menos 1. El sodio vale más 1 también, porque es de la primera fila. El oxígeno vale menos 2. El hidrógeno vale más 1. El sodio vale menos 1. El cloro vale menos 1. El hidrógeno vale más 1. Y este aquí vale menos 2. Como podemos ver, ninguna especie se redujo. Perdón, este aquí está mal, este es un más. Ninguna especie se redujo ni se oxidó. El sodio tiene la misma cantidad de electrones. El cloro tiene la misma cantidad de electrones. El hidrógeno tiene la misma cantidad de electrones. Y el oxígeno tiene la misma cantidad de electrones. Bueno, el mismo estado de oxidación. Pero ahora, pongámosle el caso de que sí hubiera. De que hay un elemento que se reduce o uno que se oxida. Entonces, bueno, primero hay que recordar. Cuando se reduce es cuando gana electrones. Y cuando se oxida es cuando pierde electrones. Y ahora, ¿cómo respondemos qué se está oxidando o qué se está reduciendo? Hay dos formas de hacerlo. Se puede usar cualquiera de las dos. Y son válidas. Entonces, por ejemplo, pongámosle que aquí el ácido clorhídrico se estuviera reduciendo. En este caso no lo está haciendo, pero digamos que lo está haciendo. Entonces, si el ácido clorhídrico, pongámosle que el hidrógeno se está reduciendo. Bueno, no. Sí, no sé. Algo aquí se está reduciendo. Entonces, nosotros, en vez de poner como respuesta ese elemento nada más, por ejemplo, si está reduciendo el cloro, y nos preguntan, ¿quién se reduce? En vez de solo poner cloro, esto es una Q, cualquier cosa. En vez de solo poner cloro, hay dos formas de ponerlo. Podemos decir que el ácido clorhídrico, o podemos decir que el cloro menos 1. O sea, este de aquí. Esas son las dos formas posibles de ponerlo. Las dos son válidas. Eso queda a gusto. En lo personal, a mí me gusta más poner el reactivo, pero también se puede poner así. Ahora, para este tema, para reacciones en disolución acuosa, se utilizan tres tipos de ecuaciones químicas. Se usa la ecuación molecular, que es la de toda la vida, es esta de aquí. Bueno, quitándole esto. Esta es una ecuación molecular, es una ecuación química de toda la vida. Esta es la ecuación iónica completa, que es cuando tenemos una reacción en medio acuoso y hay compuestos que se disocian. Por ejemplo, esta ácido base está buena, vamos a ponerla y vamos a hacerla. NaCl más no, perdón, así no era. NaOH más HCl, NaCl más H2O. Listo. Esta aquí es nuestra fórmula molecular o ecuación molecular. Ahora, tenemos que agregar los estados, por cierto. Todo esto es soluble. Menos el agua, que es líquido. El agua no es soluble en el agua.
Entonces, sabemos que todo lo que dice AC aquí abajito es porque está en disolución acuosa, o sea, está disuelto. Y si es un electrolito fuerte, no es solo porque esté AC, tenemos que revisar si es un electrolito fuerte, se puede disociar. Entonces, como ya vimos, el hidróxido de sodio es una base fuerte. Entonces, esta se va a disociar porque es un electrolito fuerte. Entonces, nos va a quedar Na más OH menos. Esto es AC. Más el ácido clorhídrico es uno de los ácidos fuertes, entonces también se va a disociar en H más Cl menos. Nos va a formar NaCl, que es cloruro de sodio, es la sal. Sabemos que la sal se disuelve en el agua. Y como ya vimos, los compuestos iónicos solubles forman parte de los electrolitos fuertes. Entonces se va a disociar. Más H2O. Porque el agua no se disocia. El agua no es ni una base fuerte, ni un ácido fuerte, ni una sustancia iónica. Entonces, esta aquí sería nuestra ecuación iónica completa. Ahora, ¿qué es una ecuación iónica neta? En esta se, entre comillas, cancelan los iones espectadores, que son prácticamente los que se encuentran disociados de ambas partes. Entonces, ¿aquí cuáles podríamos cancelar? No, este no era. Aquí podríamos cancelar el sodio, que lo tenemos de estos dos lados, y el cloro, que está disociado a los dos lados. Entonces, nuestra ecuación iónica neta sería OH menos AC más H más AC forman H2O líquido. Listo. Esta aquí sería nuestra ecuación iónica neta. Ahora, indique si ocurre la reacción entre una disolución acuosa de nitrato de plata con una disolución acuosa de cloruro de potasio. ¿Por qué? Si sí ocurre, escriba las ecuaciones molecular iónica completa e iónica neta. Entonces, tenemos el nitrato de plata, que es Ag. El nitrato es -1. Lo que no sé es el estado de oxidación de la plata, discúlpenme. Es +1, entonces es AgN3 más cloruro de potasio. Esto es una reacción de metátesis. Y vamos a formar cloruro de plata. Bueno, vamos a poner el cloruro de plata al final. Porque ya vamos a ver. Más. Listo. Ahora, venimos aquí a la tablita de sustancias solubles o insolubles. Y podemos ver que todos los nitratos son solubles. Entonces, este de aquí se va a encontrar en estado acuoso. Y podemos ver aquí que todos los cloruros son solubles excepto los de plata, mercurio 2 y plomo. Entonces eso significa que nuestro cloruro de plata va a ser insoluble. Entonces va a estar en estado sólido y se va a precipitar. Ya vemos que los nitratos son solubles y todos los cloruros menos plata, plomo y mercurio van a ser solubles. Entonces, como podemos ver, sí ocurre una reacción. ¿Por qué ocurre una reacción? Porque se nos está formando un precipitado. Si no se nos forma un precipitado, podemos decir como que no ocurre una reacción. Entonces, ahora como ya podemos ver que sí ocurre, lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación molecular iónica completa e iónica neta. Entonces la molecular ya la tenemos aquí. Es esta que acabamos de hacer. Ahora vamos con la iónica completa. Esto, bueno, el nitrato de plata es una sustancia iónica soluble. Entonces va a ser
un electrolito fuerte y se va a disociar. Entonces vamos a tener plata más nitrato menos, más potasio más cloruro menos. Y esto de aquí nos va a formar nitrato de potasio, que ya vimos que es soluble, entonces se va a disociar. Potasio más nitrato menos, más cloruro de plata. Ahora esta aquí es nuestra se me olvidó el nombre. Nuestra ecuación iónica completa. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelar los iones espectadores, que serían el potasio y el nitrato. Y nos quedaría Ag más o plata más en estado acuoso más cloruro menos en estado acuoso, nos forma cloruro de plata sólido. Y ya, ese sería todo el ejercicio. Ahora, indique si ocurre una reacción entre la disolución acuosa de bromuro de potasio con una disolución acuosa de sulfato de magnesio. Porque esto es más de lo mismo, simplemente es hacer una reacción, bueno, escribir la reacción, hacer la metátesis y verificar si ocurre o no. Ahora, discúlpeme, eso aquí lo puse yo, mala mía. Entonces, una reacción ácido-base, como ya lo vimos, es una reacción que forma sal y agua. Bueno, una sal o una sustancia iónica, como le quieran decir. También se les conoce como reacciones de neutralización, porque pasamos de tener un ácido, que es una sustancia, por conocimiento general, usualmente peligrosa, y una base, que también suelen ser peligrosas, a tener un compuesto iónico, que es menos peligroso, y agua. Ahora, aquí vienen de nuevo los ácidos fuertes. Como les digo, se los tienen que aprender. Es ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido bromhídrico, ácido perclórico. Perclórico, sí, yo creo que es perclórico, discúlpenme. Nomenclatura no es lo mío. Y el ácido yodhídrico. Y este mensaje es muy cierto. No hay que aprenderse los 700.000 quintillones de ácidos débiles. Simplemente con sabernos los fuertes, sabemos que si no es fuerte, es débil. Ahora, las bases fuertes, como les digo, aquí trae las comunes, pero es más fácil guiarse por las reglas de solubilidad. Ya sabemos que una base fuerte es un hidróxido soluble, entonces todas las bases de metales alcalinos, calcio, estroncio y bario, van a ser bases fuertes. Y esto es más de lo mismo. Hidróxido de potasio, el potasio es un metal alcalino, esto va a ser una base fuerte. Ácido sulfídrico, ya vimos la tablita de ácidos fuertes. El ácido sulfídrico no es uno de esa tablita, entonces va a ser un ácido débil. Sinceramente, siéndoles muy sincero, no conozco mucho de los compuestos de tipo orgánicos, entonces no podría explicarles por qué es una base débil. Y el ácido perclórico, ya lo vimos, está en la tablita de ácidos fuertes, entonces es un ácido fuerte. Ahora, escriba las ecuaciones molecular, iónica completa, iónica neta para la neutralización, es decir, una reacción ácido-base con ácido sulfuroso y hidróxido de potasio. Entonces, vamos a tener el ácido sulfuroso, que es H2SO3, que va a estar en estado acuoso y va a reaccionar con hidróxido de potasio, KOH. Por cierto, recuerden, si se preguntan por qué este AC sin revisar la tabla, recuerden que todos los ácidos están en estado acuoso, todos los ácidos. Si no, esto sería sulfito de hidrógeno. Entonces, pónganle ojo. Ahora, ya sabemos que esto nos va a formar una sal y agua. Ahora la cosa es, ¿qué es sal? Lo que hacemos es intercambiar cationes.
O sea, este hidrógeno lo mandamos para acá y este potasio lo mandamos para acá. Y nos va a dar K2SO3 más H2O. Ahora balanceamos esto. 2 hidrógenos, 2 más 2, 4. Y creo que ya. 3. Y acá hay 2 más 3, 5. Y acá hay 3 más 2, 5. Listo, estamos. Ahora, revisemos si es el sulfito de potasio es soluble. Ok, aquí podemos ver algo interesante. No está en nuestra tabla de solubilidad. Esto no es un caso que suela aparecer. O sea, digamos, realmente los que vamos a hacer en el examen, probablemente, en teoría, deberían ser todos, o sea, deberían aparecer todos en la tabla. Pero para no tener que cambiar para no tener que cambiar el ejercicio, vamos a buscarlo. Y llegamos a la conclusión de que el sulfito de potasio es altamente soluble en agua. Y este aquí es líquido. Ahora sí. Esta aquí es nuestra fórmula. Nuestra ecuación molecular. Ahora, vamos con las disociaciones. Recordemos que los elementos que se disocian van a ser se me olvidó el nombre. Los electrolitos fuertes, disculpen. Y los electrolitos fuertes son los ácidos fuertes. El ácido sulfuroso no es un electrolito fuerte porque no es un ácido fuerte. Entonces no se disociaría. Se quedaría igual. El hidróxido de potasio, ya vimos que es los hidróxidos, que es un hidróxido soluble. Entonces sería una base fuerte, por tanto un electrolito fuerte y se va a disociar. El sulfito de potasio, ya vimos que es altamente soluble, es una sustancia iónica altamente soluble. Entonces se va a disociar. 2K más SO3 2 menos más 2H2O líquido. Ahora sí, podemos ver que en realidad el único ion espectador sería, el único ion espectador sería el potasio, que lo podemos cancelar de ambos lados. Y nos quedaría como ecuación molecular, se me va el nombre, ecuación iónica neta, que el ácido sulfuroso reacciona con 2OH- y nos producen un sulfito con carga -2 más agua. Y siempre es muy importante escribir los estados. Uy, mira, aquí se me fue a escribir los estados. Siempre es muy importante hacerlo. Listo. Ahora, esta parte de aquí es importante. Esto no tiene mucha explicación, siéndoles muy sincero. Simplemente son cosas que hay que aprendernos porque hay que aprendernoslas. No nos queda de otra. Y son reacciones de ácido-base que forman gases. Tenemos esta, que es que el sulfuro de sodio reacciona con ácido clorhídrico, forma cloruro de sodio y sulfuro de hidrógeno gaseoso. Tenemos esta, que carbonato de sodio reacciona con ácido clorhídrico y nos forma
cloruro de sodio, más agua, más dióxido de carbono. Y esta, que el sulfito de sodio reacciona con ácido clorhídrico y nos forma cloruro de sodio más agua más dióxido de azufre gaseoso. Y ya. Ahora, reacciones de desplazamiento ya las vimos. Y son reacciones en las que se oxida un elemento. Entonces, podemos hacer... mira, aquí pusieron la tabla, no la había visto. Oxidará el magnesio metálico una disolución acuosa de cloruro de hierro 2. En caso de que sí, escriba la ecuación molecular balanceada y la ecuación iónica neta para la reacción. Entonces, tenemos que escribir nuestra reacción. Magnesio metálico. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner primero la molécula junta, porque es un poco más visual. Entonces, tenemos que cloruro de hierro 2, entonces FeSL2 va a reaccionar con, bueno, en estado acuoso, va a reaccionar con magnesio sólido porque es un metal. Y hay que ver si reacciona. Entonces, para que reaccione, el magnesio tiene que estar más arriba que el hierro. Y aquí podemos ver, aquí está el magnesio, aquí está el hierro. Entonces, como el magnesio es más reactivo que el hierro, lo va a desplazar y nos va a formar cloruro de magnesio. Y ya, hierro. Ahora, ya tenemos, bueno, esto aquí es, hay que revisar si es soluble o insoluble. Podemos ver que cloruro, todos los cloruros son solubles menos de plata, mercurio 2 y el otro que se me acaba de olvidar, disculpen. Y el hierro es sólido porque es un metal, los metales son sólidos, excepto el mercurio. Y ahora, como nos pregunta si se oxida el magnesio, bueno, si lo oxida. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo oxida? Tenemos que revisar los números de oxidación. Entonces, sabemos que el cloro es -1, en este caso el hierro es +2 y el magnesio es 0. Ahora, el magnesio es +2, el cloro sigue siendo -1 y el oxígeno, y el hierro es 0. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién se redujo? Recordemos que reducirse es ganar electrones. Entonces, realmente, tal vez un pensamiento así como chispa que sale es: se redujo el magnesio, porque pasó de ser 0 a ser +2. Pero recordemos que cuando se habla de transferencia de electrones, una carga positiva significa perder electrones. Entonces, el magnesio pasó de no deber electrones a deber 2. Y el hierro pasó de deber 2 electrones a no deber ninguno. Entonces, en este caso, el que ganó electrones fue el hierro, bueno, el cloruro de hierro. O también podríamos decir el hierro +2. ¿Y quién se oxidó? Es más de lo mismo, pero lo contrario. El que se oxidó es el que perdió electrones. Entonces podríamos decir que el magnesio. ¿Por qué? Porque el reactivo es el magnesio solito. Ahora, ¿quién es el agente oxidante? ¿Y quién es el agente reductor? Ahora, el agente oxidante. Vamos a verlo de la siguiente forma. Este de aquí es el magnesio. Y es un elemento muy feliz. Este de aquí es el hierro. Y es otro elemento muy feliz. Entonces, el magnesio llegó. Y bueno, él tenía
0 electrones, el magnesio. Tenía 0 electrones en las manos, pero tenía, no sé, pongámosle que tenía varios en los bolsillos. Cada uno de estos es un electrón. Entonces, el hierro en realidad no tenía electrones. ¿Por qué? Porque debía 2 electrones. Entonces él ahora estaba muy triste. Vamos a ver. Ahora estaba muy triste porque debía electrones. Entonces el magnesio, como gran amigo que era, le intercambió 2 de sus electrones. O sea, sacó 2 electrones del bolsillo y se las dio al hierro. Entonces el hierro ya no estuvo más triste. Y ahora estaba feliz de nuevo. Solo que ahora, o sea, el magnesio estaba feliz porque ayudó al hierro a reducirse. Le quedaron 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y el hierro, vamos a hacerle un poquito más delante de la cabeza. Ahí está. Y el hierro también estaba muy feliz porque él ya no debía electrones, porque ya los tenía. Entonces, analizando nuestro hermoso diagrama, podemos ver los agentes como quién ayudó a hacer tal cosa. Por ejemplo, quién ayudó a oxidarse. O sea, quién ayudó el otro elemento a oxidarse. Entonces, recordemos que oxidar es perder electrones. ¿Quién ayudó al otro a perder electrones? El hierro fue el que ayudó al magnesio a perder electrones, porque él fue el que le dijo, dame esos 2 electrones para pagar mi deuda. Entonces, el agente oxidante sería el cloruro de hierro o el hierro 2 más. Ahora, ¿quién es el agente reductor? Más de lo mismo, podemos verlo como quién ayudó al otro a reducirse. ¿Quién fue el que les dio sus electrones al otro de manera muy amable? Que en este caso fue el magnesio. El magnesio le donó 2 de sus electrones al hierro para que él pudiera pagar su deuda de electrones. Entonces, el agente reductor sería el magnesio. O en resumen, el agente reductor es el que se oxida. El agente oxidante es el que se redujo. Ahora, ya prácticamente la última parte del capítulo. Formas de expresar concentración en una disolución. Se puede utilizar de varias formas. O sea, hay varias formas de expresar concentración. Puede ser en porcentaje. O puede ser como lo estamos viendo ahorita, que es molaridad. La molaridad es un factor de conversión. Se representa con una M mayúscula. Y va a ser igual a moles de sustancia entre litros de disolución. Entonces, bueno, aquí tenemos un video. Este video es bonito. Es un ejemplo en el que, si no mal estoy, se hace con... Es algo de cobre, no estoy seguro. Creo que es sulfato de cobre. Y ahí se puede ver de manera bastante clara. Ah, sí, es sulfato de cobre. Cómo se hace una disolución. Ahora, vamos a hacer ese ejercicio muy rápido. Calcule la molaridad de una disolución hecha cuando se disuelven 23,4 gramos de sulfato de sodio en suficiente agua para formar 125 mililitros de disolución. Entonces, recordemos que para tener la molaridad ocupamos 2 cosas. Moles y litros. Entonces sabemos que tenemos 125 mililitros de disolución. Tenemos que pasarlos a litros. 125 mililitros de disolución. Eso también es muy importante. Recuerden el método. 125 qué y de qué. Los mililitros tienen que ir abajo para cancelarse. ¿Y cuántos qué son 1000 mililitros? 1 litro. Ahora esto aquí, si no mal estoy, nos va a dar 0,125 litros. Entonces ya tenemos lo primero que ocupamos. Ya tenemos los litros. Ahora ocupamos otra cosa, que son los moles. Para esto ocupamos sacar la masa molar. Entonces, buscamos en la tabla periódica cuál es la masa molar del sodio, que son 22,99. Le sumamos por 2.
por 2, porque podemos ver que hay 2 sodios. Le sumamos la masa del azufre, que venimos a la tabla periódica, buscamos el azufre, y tiene una masa de 32,06. Y le sumamos la del oxígeno, que son 16 por 4. Ahora hacemos esta suma, buscamos la calculadora y hacemos 22,99 por 2 más 32,06 más 16 por 4. Nos da un total de 142,04 gramos de sulfato de sodio por cada mol de sulfato de sodio. Les recomiendo hacer el método completo para que no se pierdan, porque si ustedes solo ponen gramos, puede ser que se pierdan. No digo que necesariamente lo vayan a hacer, pero hay más chance de que se pierdan. Entonces, ahora pasamos a esto, 23,4. 23,4 gramos de sulfato de sodio por masa molar. Gramos tiene que ir abajo para que se cancele. Y son 142,04. 142,04 gramos de sulfato. Oiga. Sí, es un sulfato. ¿Qué estoy diciendo? Increíble. Por cada mol de sulfato de sodio. Y esto nos va a dar, ya les digo, 23,4 entre 142,04. Nos va a dar, son 3 cifras, 0,165 moles de sulfato de sodio. Ahora lo único que tenemos que hacer es esta división. Sería 0,165 entre 0,125. 165 entre 0,125 nos da 1,3. 1,32 molar. Y listo. Así se calcula una molaridad. Bastante simple. Esto de aquí no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Ya el video me está quedando bastante largo. Creo que es más o menos 1 hora. Entonces se los dejo de tarea. No. Esto es un problema curiosito. Es de composición porcentual y molaridad. Digamos, con esta molaridad podemos obtener los moles. Con los moles podemos obtener los gramos. Y con eso podemos sacar la composición porcentual de cada ion. Aquí, más de lo mismo. Tenemos la molaridad. Ahora, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se requieren para elaborar 0,3 de una disolución, concentración? Sí. Esto, digamos, utilizamos esta molaridad. Que sabemos que molaridad va a ser igual a moles entre litro. Lo multiplicamos, hacemos aquí 0,350 litros de disolución por 0,500 moles por cada 1 litro de disolución. Ahora aquí se nos van a cancelar los litros y vamos a empezar a trabajar con moles. Entonces ya aquí es solo sacar la masa molar y pasar estos moles a gramos. Ahora, dilución. Una dilución es algo... una dilución es simplemente rellenar con agua, en resumen. Digamos, si yo tengo aquí agua, imagínense, vean esto, qué curioso, cloruro de sodio. Y pongamos de que es 3,6 molar. Entonces yo tengo agua con cloruro de sodio a 3,6 molar. Pero yo le echo más agua. Y no sé, pongamos de que... Ahora tengo, vamos de aquí, tenemos, no sé, 125 mililitros. Y ahora tenemos, por poner algo,
300 mililitros de 0,9 molar. Eso se puede calcular y ya lo vamos a ver. Pero eso es para que me entiendan. Simplemente echamos con agua, nada más que agua, y la concentración disminuye. Ahora, esta aquí es la ecuación de dilución. La molaridad, o en general, la concentración del valor A, o sea, el valor inicial, en este caso 3,6 moles, molar, por el volumen de la parte A, o sea, 125, va a ser igual a la molaridad de la parte B, en este caso 0,9, por el volumen de la parte D. Entonces, si yo quisiera saber de forma exacta cuánto volumen tenemos aquí, vamos a resolverlo. Entonces sabemos que molaridad 1 por volumen 1 va a ser igual a molaridad 2 por... Ese 2 está feito. Por volumen 2. Entonces, 3,6 por 100... esto está... Bueno. Esto aquí tiene que ser... O sea, volumen 1 en litros. Entonces, esto sería 0,125. Va a ser igual a 0,9 por V2. Entonces, 3,6 por 0,125 entre 0,9 va a ser igual a V2. Entonces vamos a resolver esto y vamos a descubrir cuánto es realmente lo que se forma. 3,6 por 0,125. Esto entre 0,9 nos da un total de 0,5. Pero qué curioso. 0,5 parece muy poco. Recordemos que esto está en litros. Entonces esto en realidad serían... esta conversión está bien. 1, 2, 3, sí. Entonces, de ahí 0,5 por 1000. Perdón, sí. 0,5 por 1000 son 500 mililitros. Entonces, esto aquí serían 500 mililitros. No, 50 no. 500 mililitros de disolución 0,9 molar. Y así es como se trabaja disolución. Ahora, molaridad se puede utilizar en cálculos estequiométricos para hacer ejercicios de tipo titulación. Entonces, estos ejercicios sí son un poco más largos. Igual ya esto es lo último. Entonces ya con eso terminamos el video. Nos dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de calcio se necesitan para neutralizar 25,0 mililitros de una disolución 0.100 molar de ácido nítrico? Sí, ácido nítrico. Entonces, nuestra primera parte, pasar esto a litros, que serían 0,025 litros. Entonces, 0,025 litros por 1 litro, bueno, de disolución. 1 litro de disolución son 0,100 moles de ácido nítrico. Y con esto vamos a obtener los moles de ácido nítrico. Ahora, otra cosa. Este puede ser el paso 1, puede ser el paso 0, puede ser el paso 2. Yo usualmente lo hago de paso 2. Lo primero que hago es hacer las conversiones de medidas para no enredarme. Y el paso 2 es escribir la reacción. Entonces, esto es una reacción ácido-base. Porque tenemos un hidróxido que es una base fuerte. Bueno, o sea, un hidróxido que es una base y un ácido. Y esto nos va a formar una sal que va a ser nitrato de calcio más agua. No, ese no era. Más agua. Ahora, balanceamos esto. El hidrógeno ahí como que medio está, perdón, este aquí es un 2. El hidrógeno ahí como que medio está, porque de este lado tenemos 3 y de este lado tenemos 2.
Entonces le ponemos un 2 aquí. Ahora tenemos 4. Y le metemos un 2 aquí. Entonces tenemos 4 hidrógenos de este lado. 4 hidrógenos de este lado. 2 oxígenos de este lado. 2 oxígenos de este lado. Y 2 nitratos de este lado. Y listo. Ah, bueno, y del otro también. Ahora ya tenemos la reacción. Ahora, teniendo la cantidad de moles que vamos a usar, o con la que vamos a estar trabajando, podemos hacer lo siguiente. Podemos, por medio de la relación estequiométrica, que en este caso es 1 a 2, podemos sacar cuántos moles de hidróxido de calcio se ocupan. Bueno, cuántos, sí, podemos, sí. Porque sabemos que cada 2 moles de ácido nítrico reaccionan con 1 mol de hidróxido de calcio. Y ahora lo único que nos queda sería obtener la masa molar del hidróxido de calcio para poder pasarlo a gramos, que sería 2,02 más 16, bueno, más 32, más la del calcio, que no me la sé. Vamos a ver cuánto es la del calcio. Vendrían siendo 40,08. Esto de aquí son 34,02 más 40,08. 34,02 más 40,08 nos da 74,1 gramos de hidróxido de calcio por cada mol de hidróxido de calcio. Entonces ponemos eso. Moles va abajo. 1 mol de hidróxido de calcio tiene 74,1 gramos de hidróxido de calcio. Y ahora simplemente resolvemos esto. Entonces 0,025 por 0,100 por 1/2 por 74,1. Según esto, que siendo muy sincero no confío mucho. Ah, mira, aquí tengo la cálculo científica. Bueno, es que lo estaba haciendo con el cálculo del teléfono, disculpen. 0,025 por 0,100 entre 1 por 1/2 por 74,1. Sí, la respuesta son 0,09 gramos. Bueno, sí tiene 2 cifras. Entonces, 0,093 gramos de hidróxido de calcio. Listo. Entonces, esto de aquí vendría siendo todo capítulo 4. Por motivos de tiempo, creo que no me va a dar chance de ver ejercicios enteros. O sea, subir un video específico de ejercicios. Pero cualquier cosa pueden escribirme al privado, escribir al grupo, lo que sea. Yo se los voy a responder y se los prometo. Entonces, bueno, chicos, recuerden, lo más importante es que confíen en ustedes mismos. Realmente no es algo complicado. Simplemente mantengan la cabeza fría y tengan paz. Es lo más importante.